Bien, estamos reiniciando entonces la siguiente parte del programa y quedó una pregunta por responder de nuestro amigo Juan. ¿Cómo influye el ajedrez en la educación del infante y del adolescente? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, yo siempre, sin ser, digamos, pedagogo, pero siempre he tenido una opinión positiva, ¿no? Respecto del ajedrez, de qué manera influye en el educando. Yo me acuerdo, se hizo un congreso unos 5 años atrás y vinieron expositores de Colombia, de Brasil, ¿no? Y habían demostrado que los chicos que jugaban ajedrez y los chicos que no jugaban ajedrez, los que sí lo hacían, tenían un desempeño algo mejor que los otros, ¿no? De esto también ha hablado muchísimo Leoncho García, un periodista español, maestro internacional muy vinculado a la educación, al ajedrez y al ingreso del ajedrez en las escuelas. Y él también dice de que los chicos que practican el ajedrez tienen mejor desempeño. Seguramente porque el ajedrez te desafía a encontrar una solución y en ese desafío uno trata de encontrar las alternativas, todas las alternativas que tienes, perdón, y hasta que das con una solución. Ese ejercicio hace que los chicos se vuelvan inventivos, creativos, ¿no? Pienso yo que por ese lado la práctica del ajedrez es muy beneficiosa. Interesante. Bueno, ese es un tema que en realidad siempre es actual, ¿no? Siempre mantiene una vigencia desde hace muchísimo tiempo. También me gustaría hacerte una pregunta referente al ajedrez. ¿Cómo ves a futuro la práctica del ajedrez en la educación? ¿Cómo la ves tú? Bueno, yo tengo una experiencia que les he contado algunas veces, también lo puse en un congreso, eh, del modo más sencillo de ingresar el ajedrez en las escuelas, ¿no? Porque en el congreso bueno, alguien demostró que el ajedrez tiene que entrar de modo casual, ¿no? Sin exigir nada a los chicos porque se consigue un efecto contrario. Y el modo más práctico de ingresar al ajedrez a las escuelas es con las simultáneas. Las simultáneas tienen un efecto mágico, no solamente en el alumno, que se sorprende de ver cómo el maestro que va y viene está jugando contra 30 o 40 tableros, sabe que le han movido unas piezas, ¿no? Y sabe qué tablero es y en qué posición estuvo, ¿no? Sino es mágico también para el padre de familia y también mágico para los maestros, los profesores de la educación, sea primaria o secundaria, también se quedan maravillados con estas habilidades, ¿no? Entonces, yo creo que de ese modo se quedan prendidos los chicos. En la experiencia que yo tuve, después de varios años de dar las simultáneas en este colegio, que fue mi colegio de educación secundaria, los profesores me contaban de que habían cambiado los gustos de los chicos por el fútbol, no, no todos, pero un grupo importante, ¿no? Significativo, que se habían pasado a las filas del ajedrez, y entonces, no bien salido del recreo, todos los chicos sonaban la campana e iban corriendo a un aula que los profesores habían dispuesto para esta práctica. De modo que si hay alguna forma digamos, de incentivar a los chicos para la práctica del juego del ajedrez porque les es beneficioso, este es el camino, ¿no? La práctica, digamos, las partidas en simultánea, que tiene, la vuelvo a repetir, tiene una magia y tiene una maravilla que no se puede comparar con otras actividades, ¿no? Sí, pues, Juan Rey, me hace recordar a un libro, El ajedrez en las escuelas, de Juvencio Blanco, que decía pues el aporte del ajedrez y las ventajas que tiene en el desarrollo intelectual, emocional y social del niño y del aprendiz. Estábamos hablando de Juvencio Blanco, de su libro. Tengo conocimiento que tú también has editado un libro, Reforma del ajedrez y el número de oro. ¿Qué nos puedes decir de tu libro si ya está en la venta? ¿Y qué nos puedes decir sobre ese libro, Reforma del ajedrez y el número de oro? Claro, yo Te en escucho, ese Juan libro, Reyes. sí, en ese libro, trato de demostrar el origen astronómico o matemático, ¿no? Si cabe el término, del ajedrez, porque yo lo que he encontrado es que la movilidad de las piezas guardan una relación exacta con el patrón de Fibonacci, ¿no? El patrón de Fibonacci solamente es patrón porque se repite lo mismo en una serie de números,
y es que los números sucesivos de una serie son la suma de sus dos precedentes. Así es el patrón de Fibonacci original, cuando él presentó en 1235 seguramente, presentó su famosa serie, que hasta ahora se conoce como el patrón de Fibonacci, es que la sucesión de números es la suma de los dos anteriores. Y yo puedo demostrar que la suma el valor de la dama, la movilidad de la dama, es la suma de la torre más el alfil, la movilidad de la torre es la suma del alfil más el caballo, la movilidad del alfil es la suma del caballo más el peón, y así, ¿no es cierto? Entonces, cuando he logrado demostrar que ese patrón de Fibonacci está presente en la estructura del ajedrez, entonces yo estoy llegando a la conclusión de que en el ajedrez está contenido o ha sido formulado en base al número de oro, porque con el patrón de Fibonacci también se obtiene ese famoso número irracional que recoge la belleza que hay en la naturaleza y lo recoge el número de oro. El número de oro está presente en nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? En nuestro cuerpo, la distancia que hay de nuestra estatura de la cabeza a los pies, dividido entre el ombligo a los pies, es número de oro, 1.61. La distancia que hay del hombro a los dedos, dividido entre el codo a los dedos, es 1.61, es el número de oro, ¿no? Y ese 1.61 está en el ajedrez, y lo dijo Gligoris en 1985 cuando le dio una charla magistral a la selección española. Entonces, eso me hizo sospechar, ¿no? Que en el ajedrez, si ese 1.61 está en el ajedrez, es que está Fibonacci, y si está Fibonacci, está el número de oro, el famoso número que recoge la belleza la belleza de la naturaleza. Los griegos, antes de la era cristiana y después también, pensaron de que el número de oro es el número de Dios, porque casi todo en la naturaleza está construido sobre el número de oro, o bien el número de oro recoge cómo está construida la naturaleza, ¿no? No sé si me estoy expresando correctamente, pero de eso trata el libro, ¿no? Entonces, yo trato de probar este origen matemático y me distancio, por esta razón de tener un origen matemático, me distancio de aquellas teorías que dicen que la dama, por ejemplo, apareció por Isabel la Católica, ¿no? Porque era la reina de un papel más prominente respecto de Fernando II, su esposo, etcétera, etcétera, ¿no? Por ese lado. Yo estoy demostrando que eso, por ejemplo, no es verdad. Y he corroborado con otros historiadores españoles y algún historiador argentino que efectivamente Isabel la Católica, no, esa teoría ha sido desechada y les ha caído bien la teoría, la que yo les estoy explicando. Sí, se han convencido que efectivamente el número de oro está presente en la construcción del ajedrez moderno, ¿no? De eso trata el libro. Muy interesante, José. Se dice de que también esto cae en el plano de la astronomía y por lo tanto es de origen matemático. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello? Claro, lo que pasa es que el poema que habla de la reforma última, que es la creación de la dama, dice que la dama se inventó por la conjunción de los planetas Marte, Mercurio y Venus, ¿no? Pero cuando uno hace el cálculo de las distancias de los planetas hacia el Sol, llegas a comprobar que sus distancias, perdón, llegas a comprobar que la distancia está en relación áurea o en relación al número de oro. Tanto Marte como Venus como Júpiter están en relación con el número de oro. Entonces los sabios españoles, judíos en particular, nacidos en Castilla, la mayoría de ellos, cuando concibieron el ajedrez, lo concibieron reproduciendo en el tablero lo que observaban en el cosmos. Si en el cosmos los planetas están armoniosamente distribuidos en base a ese famoso número, lo reprodujeron en el tablero y en el tablero también introdujeron para su construcción, para la creación, para la invención del ajedrez, el número de oro. Por eso es que la dama tiene la cantidad de movimientos que tiene, el peón tiene la cantidad de movimientos, porque todos están estrictamente armonizados con el número de oro. Eso es lo que demuestro en el libro también. Interesante. Una pregunta del público. Acá, ¿por qué el tablero tiene 64 casillas? ¿Tienes alguna respuesta al respecto? Bueno, sí, posiblemente, no tengo una respuesta exacta, pero posiblemente sean por temas cabalísticos, ¿no? 64, 6 más 4, 10 es un número supremo para el mundo cabalístico español.
Y también porque dispuesto de ese modo de 8 por 8 no suma las casillas de los bordes y da 28, que es el ciclo de la luna, ¿no? Entonces, también, digamos, los cuatro casillas centrales significan los cuatro estadios de la naturaleza: aire, fuego, tierra. Este, eh, Tiene un gran sentido, digamos, también de alguna manera relacionado con astronomía o con astrología de esos tiempos, porque astronomía es la evolución de la astrología. Pero va por ese lado, ¿no? Luego no tengo otras versiones. Hay tableros de diferentes tamaños. Por ejemplo, en Alemania está el tablero del ajedrez del Courier, que es 12 por 12, ¿no? Pero ya Alfonso X, en 1235, nos decía que los tableros son de diversos tamaños. Habían de 4 por 4, de 6 por 6, de 8 por 8, de 10 por 8, de 12 por 12, ¿no? Pero las razones por las que se han quedado con este número de 8 por 8, la verdad es que eso sí se llama una materia de investigar, pero sí he leído artículos que refieren que en el tablero del ajedrez se reproduce lo contrario a todo pensamiento absolutista, ¿no? Que es lo que gobernó en la Edad Media o en la Edad Oscura. Ellos piensan, quienes se han aferrado, quienes han escondido cierto conocimiento en el ajedrez, dicen que la naturaleza es binaria, la naturaleza es blanco, negro, o sea, la naturaleza es claro, oscuro, tiene que haber su par masculino, femenino, si no, no hay naturaleza, ¿no? Entonces, eso frente a la creación de un solo ser, de un solo sexo, la creación del universo está, según los temas religiosos, pues no está presente, ¿no? Es más, ¿no? Con la imposición de la religión, con la imposición de Roma y sus ideas respecto al universo, su cosmovisión, desapareció la diosa, ¿no? Ya la diosa, a partir de la cosmovisión romana, desapareció. Entonces, muchos movimientos rebeldes vieron en el ajedrez la oportunidad de perpetuar este conocimiento que es masculino-femenino. No puede haber naturaleza sin estos dos elementos. Interesante, Juan, todo lo que nos comentas. Hay tantas cosas en el ajedrez que a nuestros seguidores les gustaría saber. Por ejemplo, en el tablero de ajedrez, me gustaría preguntarte si la dama siempre fue la dama o hubo algún otro nombre que la antecedió. Sí, fíjate, de eso sí te puedo responder con más amplitud. La dama es una creación española, para empezar. El nombre dama es una creación española del siglo XV y que justamente testimonia la aparición de la dama en el mundo del ajedrez, el poema Escaz de Amor, ¿no? Que ha sido compuesto por los poetas Viñoles, Castelví y Fenollar, ¿no? Tres poetas valencianos, ¿no? Por eso que muchos creen que el origen de la dama es un origen valenciano en España, cosa que también yo en mi artículo demuestro que no es tan cierto, ¿no? Más es para Castilla. Pero la dama que aparece en el siglo XV, antes de eso, existía desde el siglo XI probablemente la reina, que yo le llamo reina primigenia. Esta reina primigenia tenía movimientos limitados. Se movía en diagonal una casilla nada más, ¿no? Una casilla casillas en diagonal en su propio color. Estaba en blanco, movía las casillas diagonales blancas para la de izquierda a derecha, para atrás, para adelante, pero en diagonal y una sola casilla. No Casi tenía como un mayor alfiler. movimiento, ¿no? Y tenía unos movimientos especiales, que era cuando estaba en su posición inicial, la reina primigenia, que tenía estos movimientos limitados, saltaban sobre sus peones a dama F3 o a dama B3, ¿no? Y este salto era conocido como el salto del caudillo, ¿no? Y este salto del caudillo, ¿cómo lo explicaban? Que la realeza, sea la dama, o la reina, perdón, no se llamaba dama entonces, la reina saltaba porque tenía que arengar a la tropa, ¿no? Y luego regresaba a su posición inicial. Esos movimientos se perdieron con el paso del tiempo. Entonces, en el siglo XV, cuando los españoles introducen la dama y a todo el mundo le pareció mucho más dinámico, la reina primigenia siguió llamándose reina. Hasta ahora se llama reina para el mundo anglosajón. Y recuerda que lo que para Occidente es alfil, para el otro mundo,
y curiosamente, para el mundo protestante, opuesto al poder de Roma, se llama obispo. Para lo que el mundo anglosajón es reina, y sigue siendo reina, para el mundo occidental es dama, ¿no? Para lo que el mundo protestante es caballero, para el mundo occidental romano es caballo, ¿no? Yo tengo las sospechas que han tratado de esconder algunas cosas y desvirtuar el verdadero sentido de las piezas originales del ajedrez, pero eso es materia de otra conversación. El asunto es que lo que hoy conocemos como dama apareció en el siglo XV en España, y la reina, que viene del siglo XI, siguió, a pesar de la reforma, llamándose reina. Hasta ahora es reina. Para mí, la reina moderna, para diferenciarla de la reina primigenia, que tenía movimientos limitados. Interesante, ¿no? Los movimientos. Hay una jugada que son especiales también, el enroque, ¿no? El enroque también fue creación en ese... Ya, el enroque, en el poema, por ejemplo, de Scars de Amor, no existe ni promoción ni enroque, no están presentes. Probablemente el enroque sea del siglo XVI o del siglo XVII. Recién ahí ha habido este movimiento para poner la seguridad al rey. Probablemente también por temas místicos que no vendrían ahora al caso para abundar y no desviarnos del tema. Pero digamos que no es del siglo XV. No existió al comienzo tampoco. Al comienzo no hubo enroque. Hubo enroque del siglo XVI o XVII para adelante. Famoso enroque, ¿no? También tenemos el famoso peón al paso, que es algo que difícil entienden a veces los niños y los mismos adultos, ¿no? Se complican, ¿no? Esa jugada de peón al paso. Sí, peón al paso ya existía desde Alfonso X de 1275, ¿no? Lo que pasa es que en la época de Alfonso X el peón avanzaba 2 casillas, ¿no? Pero solamente hasta que ocurra una captura, cualquiera que sea. Si ocurría una captura, ya los demás peones no podían avanzar 2 casillas, ¿no? Pero también decía Alfonso X de que bien suele ocurrir de que cuando alguien da un paso doble, el rival lo puede capturar, digamos, una casilla antes, que sería la toma al paso, ¿no? En otras palabras, pero esa es la toma al paso. Y aprovecho tu pregunta para decirte que la toma al paso prácticamente, según mi teoría, viene siendo un ajuste para que la movilidad del peón alcance ese encaje en la serie Fibonacci. Normalmente, si tú lees el libro de ajedrez y matemática, hay un famoso libro, es clásico, ajedrez y matemática. Ahí dice Sí, que la sí. movilidad del peón es 140. ¿No? Y lo demás es lo que conocemos, ¿no? El caballo 336, 560, el alfil, 896 la torre y 1456 la dama. Pero respecto del peón dice que su movilidad es de 140. Y yo he demostrado que incluyendo los movimientos especiales de la toma al paso y de la promoción, su movilidad no es 140, sino es 112. Y cuando es 112, recién calza con la serie Fibonacci, ¿no? Que es lo que demuestro también en el libro. También hay algo muy cuestionable a través del juego del ajedrez, es, por ejemplo, cuando tú quieres hacer el enroque, ¿no? Y la casilla por donde va a transponer el rey está siendo controlada por un alfil a lo largo de la diagonal. Y tú no puedes hacer el enroque, así lo quieras hacer, simplemente que esa casilla es como que es una casilla prohibida, ¿no? Ese tipo de, digamos, de fiscalización, de control o, digamos, de decir simplemente que no puedes transponer esa casilla, obedece a algo especial, ha habido algo, digamos, algo anecdótico o tiene algún origen especial, ¿tú sabes? No, honestamente no. No, ahí no te podría decir nada al respecto. Sí, porque también, ¿no? Es bastante, a veces cuando éramos niños y empezamos a jugar al ajedrez, pero ¿por qué no puedo hacer el reloj? ¿No? Porque te está mirando el alfil, te está mirando la dama o qué sé yo, ¿no? Claro, claro. O si ya moviste, por ejemplo, yendo un poquito más, o si ya moviste una vez al rey, ya no puedes hacer el roque, ¿no? Eso debe obedecer algo, ¿no? Uno de las, digamos, de los misterios, podríamos decir, del ajedrez, ¿no? Sí, yo creo que todos esos movimientos deben tener una explicación, ¿no? Juan,
que seguramente en lo Sí, sí. social o en lo militar tendrán algo que ver, pero te confieso que ese aspecto no he leído nada en particular. Dime, Ernesto. Yo- sí, sí, Ernesto. Juan, una consulta, ya que estamos hablando del número de oro, el número de oro y el valor de las piezas. Nosotros sabemos que las piezas tienen un valor, como el peón vale 1, el caballo y el alfil valen 3.5, la torre vale 5 y la dama vale 9. Ya que estás hablando del número, el número de oro, ¿tiene relación el valor de las piezas con el número de oro? ¿O cómo fue el valor de las piezas en ese tiempo? Ya, el valor de las piezas, el valor actual que tienen, este, yo tengo una sospecha que tienen que ver con el número de oro, ¿no? Pero no he llegado a comprobar que lo tienen. Ahora, no he podido comprobar tampoco de qué modo llegan a 3.5 en el caso del alfil y a 3 del caballo, ¿no? No, eso no he logrado comprobar. Pero debe existir alguna relación, porque ya Gligoric dice que en la relación de la movilidad de las piezas a tablero vacío existe una relación entre el caballo y el alfil de 1.61, entre el alfil y la torre de 1.61, entre la torre y la dama 1.61. Me está hablando del número de oro. Pero, pero cómo se llega a 9 o cómo se llega a 5, no he tenido la oportunidad de leer. En, yo sospecho que tiene también que ver con este famoso número, el número de oro, pero es un ejercicio por realizar todavía. ¿Por qué hay otra cuestión, la relación del Ok. ajedrez con la astronomía, ¿no? En sí, ¿qué relación has podido, digamos, comparar entre, digamos, la simetría, la relación que tienen las piezas del ajedrez con la astronomía? Bueno, el único vínculo que yo he podido encontrar en la investigación es que, tal como lo pensaban los sabios de la época, Alfonso X, vuelvo a repetir, y Ibn Ezra también es un judío andalusí, que también es de la época de Alfonso X, probablemente un poquito antes. Ellos eran, digamos, tenían la convicción de que lo que ocurría en el universo se replicaba en la naturaleza. Y particularmente Alfonso X decía que todo lo que pasaba en el cosmos debería ser conocido por un rey. Estaba en la obligación de conocer, porque de ese modo podía alterar lo que podía pasar en la Tierra. Ellos eran convencidos de que tal como está ordenado el cosmos, está ordenada la naturaleza. Y por esa razón, sospecho yo, de que concibieron este juego del ajedrez replicando ese orden cósmico que reproduce o que recoge el número de oro, lo reprodujeron también en el tablero del ajedrez, armonizando la movilidad de las piezas con el número de oro. Por eso fue necesario que existiera el peón al paso, por eso fue necesario que existiera el paso doble, por eso fue necesario que la dama antigua, la primigenia, tuviera el movimiento del salto de la alegría, ¿no? este, por estas razones, porque haciendo el cálculo, el ejercicio de calcular la movilidad de todas las piezas con sus ajustes, con sus movimientos especiales, se hacía la famosa serie de Fibonacci, y de ahí al número de oro. Por esa razón, yo no creo que haya sido otra razón más que ajustar la movilidad de las piezas al patrón de Fibonacci y de ahí al número de oro, ¿no? Y ese es el vínculo entre astronomía y ajedrez, es el número de oro que tal como está arriba, está bajo la Tierra. Muy interesante también lo de tu libro. Creo que lo que hemos conversado el día de hoy me ha resultado muy agradable, y yo creo que también enriquecedor para los seguidores, para los televidentes. Y creo que si ya no hay ninguna otra pregunta, Ernestito, ¿te parece si voy a cerrar con una que tengo acá pendiente, o tú tienes alguna otra pregunta que hacerle a Juan? Sí, ya que la última pregunta para Juan Reyes. Mira, Juan, estamos hablando de bastante historia del ajedrez, de la dama, del enroque,
¿Y cuándo fue creado el ajedrez? Yo tengo entendido que fue creado en el siglo VI en la India. ¿Tú qué nos puedes decir con respecto a la creación? Si fue creado por una persona, ¿cómo fue la creación del ajedrez? Bueno, el ajedrez que conocemos ahora, que tiene una característica particular que he demostrado en el libro, que está construido con ese armonioso número, como eso no ha habido otro. Para atrás no ha habido otro. Es verdad que existen otras formas de ajedrez que no se llaman ajedrez. Se podrá llamar a chaturanga, a chantraj y cualquier otro nombre. Pero el ajedrez moderno que conocemos, para, digamos, a las conclusiones a las que yo he llegado, y también, digamos, el judío español, Brunet Bellet, que escribió en 1875 su libro Ajedrez, Historia de sus orígenes, él postula, y comparto esa idea, de que el ajedrez moderno, tal como lo conocemos ahora, fue creado en épocas de Alfonso X y fue creado en Castilla. Porque los otros ajedrezes no tienen un obispo, no tienen un obispo, no tienen, me parece, bueno, el rey, la reina tienen, sí tienen la reina, también tienen algunos el rey, pero lo del obispo fue muy particular, no hay otro juego que tenga el obispo ahí presente en el tablero de ajedrez, ¿no? Entonces, y como ha dicho también, ¿El obispo qué pieza fue? perdón, ¿El obispo qué pieza fue? el obispo es una creación, es profeso, no tiene precedente. Lo que pasa es que, así como hay gente que ha estudiado para formar el ajedrez, hay intereses que están detrás que tratan de deformar la historia del ajedrez. Y en este intento de deformarlo, tratan de vincularlo con algunos ajedrezes más antiguos. Por ejemplo, uno que contenga un elefante, ¿no? Del cual el elefante se dice pil, y que por esa razón, entonces, el alfil es alfil, porque viene del pil. Y eso no es cierto, ¿no? Yo digo categóricamente que eso es simplemente tratar de utilizar un ajedrez antiguo y vincularlo forzosamente para que el alfil sea... ¿Por qué es alfil? ¿Por qué se dice alfil? Un nombre raro que solamente para esa pieza nomás existe. No existe en ninguna parte del planeta algo que se llama alfil, ¿no? Es que han tratado de forzar ese vínculo entre alfil con el pil de cualquier otro sitio, no importa de dónde hubiera sido el ajedrez, con tal que forzarlo y relacionarlo que el ajedrez viene de ahí. Ese ajedrez moderno que practicamos no viene de ahí, es una creación, es profesa y es una creación única, ¿no? Que está nuevamente, digo yo, armonizado con estos números astronómicos, ¿no? Entonces, es verdad que pueden haber, pues, algunas referencias, ¿no? Pero el sentido único de contenido matemático o de contenido astronómico solamente lo tiene, me parece, este ajedrez moderno que practicamos. Muy bien. Luis, no se te escucha, Luis. Muy bien, Juan. Siempre, como digo, muy interesante lo de tu libro. Y me gustaría hacerte una pregunta, yo creo que ya para cerrar. ¿Por qué reforma del ajedrez, ¿no? Y el número de oro de tu artículo. Y también, luego de esto, me gustaría invitarte a que nos cuentes dónde los amantes de este maravilloso deporte, de nuestro deporte predilecto, lo podrían encontrar. Ya, bueno, empecemos por lo último, que está más interesante. El artículo se encuentra en Amazon. Uno entra a Amazon, digita en el buscador reforma del ajedrez y el número de oro y automáticamente le llevan a la página donde se está vendiendo. Es para leer un libro digital que está a $1.99, ¿no? Digamos, como para que todos lo adquieran, ¿no? Y yo creo Sí, que, sí. sobre todo lo de la familia ajedrecística, creo que va a ser muy interesante leerlo. Y más para los que están interesados en la historia del ajedrez. Por ahí me ha comentado ya, digamos, alguien vinculado a la historia, profundamente vinculado a la historia, que es Ernesto Negri, de la plataforma Ajedrez Latitud Sur. Él escribe en Chessbase incluso temas históricos y él me dice que es un descubrimiento, que nadie antes ha podido demostrar que el ajedrez está construido sobre ese número, ¿no?
Y bueno, ojalá sea así. A mí me interesa también de que esto salga, digamos, a la opinión pública, al escrutinio público, y alguien me diga que no, que es falso lo que estoy haciendo. He podido ingresar a otros portales, como por ejemplo, la historia del ajedrez español, y ahí me decían, porque estaba escrito que no había nada más que decir sobre el ajedrez español, y hasta que les he presentado mi artículo y no más debió rebatir, ¿no? Nadie me ha dicho que lo que yo estoy haciendo no tiene ningún sentido. Próximamente nos dice que lo vas a tener por escrito, ¿no es cierto? Sí, 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 en papel, sí, sí, Excelente. también. Ya iba al tema de la reforma. La última reforma del ajedrez es precisamente la última reforma significativa, ¿no? Porque si hablamos que el enroque apareció en el siglo XII, esa también sería una reforma, ¿no? Porque tiene formas y los reforman en algún momento. Pero la más significativa, la que ha hecho más dinámica y más armoniosa, es que en el antiguo ajedrez, en el ajedrez de la reina primigenia, en ese ajedrez, el peón, cuando llegaba a la octava, se convertía en reina, pero cuando se convertía en reina, recién ahí adquiría todos los poderes. Es decir, recién en ese momento su movilidad alcanzaba los 1456, que es la movilidad total de la dama, ¿no? Actual, ¿no? Entonces, la única reforma que ha existido es que han puesto lo que antes se hacía a mitad de juego o al final del juego, cuando el peón llegaba a la octava, en ese momento se cumplía la serie de Fibonacci y en ese momento alcanzaba el número de oro. La reforma ha consistido en poner ese peón coronado desde el inicio de la partida en la posición de la reina, que ahora para España se llama dama. Y entonces el ajedrez moderno es armonioso con el número de oro desde el inicio de la partida, lo que antes era armonioso cuando la partida estaba a mitad de juego y un peón llegaba a coronar. Recién ahí alcanzaba la movilidad total de 1456. Recién ahí se podía comprobar que dividir 1456 entre 896, que es la movilidad torre, es 1.62, ¿no? Recién ahí. Entonces, lo inteligente de esta maniobra de trasladar un movimiento que ocurría a lo largo de la partida, ponerlo al inicio de partida, es simplemente poner un peón coronado. Esa es toda la reforma que ha ocurrido. Y por eso digo que el libro o el artículo, más que un libro, es un artículo científico, se llama Reforma del ajedrez y el número de oro. Y cuando los poetas valencianos dicen que esta reforma se hace dentro de la escuela, de nuestra escuela, no dice que es una escuela literaria, ni es una escuela astronómica, no es una escuela, no dice qué escuela es, pero yo entiendo que se hace dentro de la escuela de lo astronómico que ha sido el origen del ajedrez, conservando esos valores, porque una vez que han colocado la dama, ¿no? En el lugar de la reina antigua, en ese momento ya está armonizado todo el ajedrez con el número de oro. Y qué ha sido digamos, los motivos de los sabios judíos españoles que crearon este ajedrez con ese propósito, de armonizarlo con ese número. Pero lamentablemente en esa época se alcanzaba ese valor recién a mitad de juego o al final de juego. La reforma, repito, ya no quede pesado, la reforma consiste en colocar desde el inicio de partida un peón coronado. Eso es toda la reforma. Muy bien, José Juan Antonio Reyes La Rosa. Te agradecemos por la paciencia de habernos explicado sobre tu maravilloso libro, habernos contado sobre tus inicios también en el ajedrez, entre otras cosas. Gracias por permitirnos esta entrevista y esperemos que no sea la última, que haya una nueva oportunidad. Me voy despidiendo de todo el equipo de Universal TV Digital, Ernesto Ramos, co-conductor, Ricardo García, y esperemos vernos en el siguiente programa. Sin antes recordarle que Somos Deporte Digital también está programando las demás actividades deportivas en corto plazo, como por ejemplo el fútbol, ¿no? Deporte de multitudes, el vóley también, entre otros. Podría ser el atletismo y varios deportes. Entonces nos estamos viendo el próximo jueves a esta misma hora. Tengan muy buenas noches todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.